en el país. Quiero irme al Congreso de la República porque estamos en comunicación con el senador del Partido Verde, Inti Asprilla, porque ya se sancionó un proyecto de ley. Ojo y mucha atención a aquellos que quieren ser policías en Colombia. Se sancionó un proyecto de ley que elimina las barreras económicas para que patrulleros y personas puedan ser oficiales. Esto, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo lo traducimos? Senador Asprilla, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, Camila, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo. Pocos colombianos conocen que la policía, como institución, hace una discriminación de entrada entre lo que va a ser la carrera de un patrullero y un oficial. Y eso está determinado por la capacidad económica que tenga un bachiller para poder pagar lo que se conoce como la escuela de oficiales, que no es tanto los gastos de matrícula, sino sobre todo los gastos de manutención y uniformes. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca corregir esa situación de desigualdad que existe al interior de la policía, en la cual en la actualidad en gran parte la carrera de mando al interior de la policía o la carrera oficial está determinada por la capacidad económica de quienes ingresan a la policía. Esto es entonces, senador Asprilla, que actualmente, o sea, antes de que se firmara y se sancionara este proyecto de ley, los que llegaban a generales en la policía, los que llegaban a más alto rango, eran los que venían de familias de más altos recursos y no realmente los que tuvieran las mejores competencias. Exactamente, estaba determinado de entrada por la capacidad económica. Si usted no tenía capacidad económica, le toca entrar a hacer el curso de patrullero e ingresar a lo que se conoce como el nivel ejecutivo. Si usted tenía la capacidad económica y pasaba los exámenes, entraba a la carrera oficial. Entonces lo que hace esta ley es eliminar o corregir en gran medida esa barrera de entrada de tipo económico que hay para determinar el mando al interior de la policía. Senadora Asprilla, usted al principio nos decía, pensé que iba a extenderse un poco más en explicarnos cómo es la forma de ascenso de los policías, porque usted nos explica, aquí se va a hacer un correctivo, pero también muchos nos preguntamos, bueno, se hace un correctivo con la ley, pero por ejemplo, ¿cuánto se gana un policía en el día a día? ¿Cuál es el salario de un policía? Y si esto también tiene posibilidades de corregir la diferencia o la desigualdad entre hombres y mujeres que están en la policía. Ya, vamos por partes. Hay un proyecto de igualdad salarial o una ley de igualdad salarial que ya está sancionada, que quedó incluso en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo repito qué es lo que hace esta ley, y muchos conocen, digamos, mi trayectoria en lo que ha sido la lucha contra el abuso policial. En medio de esa lucha contra el abuso policial, uno también dialoga con los policías, y en medio de ese diálogo entendí en gran parte que muchas veces el patrullero, el que está en la calle, siente una situación de injusticia al interior de la institución. Es decir, voy a poner un ejemplo. Una persona lleva 10, 15 años en la policía trabajando, logra ser patrullero, después intendente, y un joven que haya logrado pagar la carrera de oficial, sale de la escuela de oficiales y empieza a mandarlo inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? Y quiero enfatizar. Uno, establece una cosa que no existía antes. Para los patrulleros, intendentes, subintendentes que hacen parte del nivel ejecutivo, establece la obligación, encabeza el director de la Policía Nacional, que para las nuevas promociones de oficiales de la policía, 20% de sus cupos tienen que ser para quienes ya están en el nivel ejecutivo, que hayan cumplido 4 años de servicio, que en esos 4 años de servicio han logrado obtener un título profesional o técnico y que no tengan sanciones por mala conducta. Eso es un criterio de igualdad. Y además se establece en el mismo artículo de la ley que se tendrán en cuenta los criterios de igualdad de género y equidad territorial. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿cuál es el avance? Anteriormente, digamos, el gobierno de Gustavo Petro sacó un decreto en el cual estableció la gratuidad en la matrícula para la escuela de oficiales. Repito, no es tanto la matrícula lo que es caro. Lo que es caro son los gastos de manutención, principalmente los gastos de uniformes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este proyecto de ley? Elevamos a ley la gratuidad en lo que es la matrícula y establecemos o se impone el deber del gobierno, por parte de los futuros gobiernos, de establecer un sistema de becas para los estratos 1, 2 y 3
que cubran esos gastos de manutención. Senador, esto que usted está diciendo, que por supuesto ayuda a cerrar esa brecha inequitativa que existe en una institución como la policía, usted dice que está en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por qué se lo pregunto? Porque estamos hablando hoy de una nueva reforma tributaria. Estamos hablando que estamos declarando renta, que estamos pagando una cantidad de cosas y cada proyecto pues requiere de recursos que tienen que salir de algún lado, que terminamos pagando todos los colombianos y que no está mal. Pero como en estos momentos estamos como con la billetera un poquito apretada porque el gobierno no tiene plata y por eso está tramitando una segunda reforma tributaria, ¿cuánto cuesta y de dónde sale la plata? Bueno, vamos por parte. Este proyecto, como establece una erogación económica, contó con el concepto favorable del Ministerio de Hacienda para que los gastos que generaba, que estaban entre los 2.000 y 4.000 millones de pesos, entraran en el marco fiscal de mediano plazo. Vuelvo, por ejemplo, el caso de los policías que hacen parte del nivel ejecutivo, intendentes, subintendentes. Ellos entran a hacer el curso de oficiales, están durante un año haciendo su curso de oficiales, y la ventaja para ellos es que durante ese curso de oficiales van en comisión de estudios. Entonces, la erogación económica para reducir una situación de desigualdad que existe al interior de la policía es muy pequeña comparado al beneficio que se genera hacia futuro con una policía que tiene unos criterios de equidad y de no imponer barreras de tipo económico para que el mando sea determinado en virtud de la vocación y en virtud de las capacidades y capacidad de estudio. Senador, acá tengo a varios oyentes preguntándonos en el 301-764-4108 si esto aplica para otras fuerzas. Por ejemplo, Jaime me dice que si en la Armada también aplica esto, en donde el costo es altísimo por semestre. ¿Por qué solo la policía o es la Armada y el Ejército también? No, es solo la policía y te explico también por qué se pudo hacer primero para la policía. Digamos, lo primero es que este proyecto, y recalco, digamos, la filosofía que hay detrás del proyecto. Este proyecto sale de un diálogo que yo tengo como defensor de derechos humanos, ¿sí?, frente a casos de abuso policial, con cuadros al interior de la policía. Cuando empezamos a estudiar la carrera de policía, nos damos cuenta de esta situación. Y en medio de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, se da un avance muy importante, que es establecer, aunque sea la gratuidad para lo que es la matrícula. Gracias a esto tenemos gran parte, o se pudo en lo que fue el trámite legislativo, tener avanzada una gran parte de lo que era el aval fiscal. Después, cuando el Ministerio de Hacienda, que vuelvo a decirlo, en este proyecto de ley, que hoy en día es la ley número 2408, era absolutamente necesario tener la aprobación del Ministerio de Hacienda y se obtuvo en su momento para que fuera aprobado por unanimidad en el Senado de la República, una vez ya había pasado el trámite de la Cámara, obviamente. Senador, le leo un mensaje que nos manda César Vargas a nuestra línea de WhatsApp, porque usted dice, esto se hizo primero con la policía, porque yo como trabajador en derechos humanos estuve teniendo esta discusión dentro de esa institución, pero nos dice que él no cree, pues esta es una opinión muy personal del oyente, que ayude mucho, porque los oficiales al final siempre van a seguir manipulando quién entra y quién no, y quién debería hacer unas cosas y hacer las otras. Esto en términos de dinero, de materiales y demás, pero frente a las palancas y las roscas que existen dentro de la policía que determinan quién se va de patrullero y quién puede ascender, ¿qué se puede hacer? Bueno, entonces vamos por parte. Lo primero es que sí, después de este proyecto de ley se cayó en cuenta acá en lo que fue la discusión democrática en el Senado de la República y en la Cámara, que esto debería ampliarse a las otras fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Eso necesita unos estudios de tipo fiscal para poder asegurar el éxito del proyecto, como fue este, que fue el 2408. Ahora, ¿qué medidas tenemos para luchar contra lo que se llama la rosca? Yo creo que una de las medidas más importantes, que está en el artículo 2, es que se establece una cuota mínima del 20%. Es decir, le pongo un ejemplo. En la escuela de oficiales acá en Bogotá abren cupo para 200 personas que hagan la carrera oficial. De esas 200 personas, el 20% van a ser personas o patrulleros, intendentes o subintendentes. Poniendo ese piso mínimo, ya se garantiza que haya un criterio de objetividad. También es importante recalcar dentro del proyecto, dentro de la ley,
se establece que quienes tienen el interés de ingresar siendo patrulleros, intendentes o subintendentes, a hacer la carrera oficial, deben anunciarlo. Entonces, eso nos permite un seguimiento de quienes anuncian al director de la policía de su intención como personal ejecutivo de empezar a hacer la carrera oficial en comisión de estudios, y además de eso está el 20% que nunca ha existido. Anteriormente, y también es muy importante decirlo, anteriormente se decía el director de la policía podrá, y siempre está el podrá. En esta ley ya no es facultativo, en esta ley es una obligación por parte del director general de la Policía Nacional que 20% de los nuevos cupos que abren se lo abran a personal del nivel ejecutivo, patrulleros, subintendentes e intendentes. Jennifer. Senador, me gustaría que nos contara cuánto cuesta una carrera de policía, cuánto le cuesta a un ciudadano o una ciudadana que quiera ser policía. Usted hablaba de uniformes, pero me imagino que también hay una matrícula, unos cursos de ascenso. ¿Cuánto vale eso para un ciudadano? Hoy en día también es importante, hoy en día ya hay una gratuidad en la matrícula. El costo promedio, ¿sí?, en lo que son manutención, uniformes, era de más o menos 30 millones de pesos, que obviamente no lo podían pagar las personas del estrato 1, 2 y 3 si querían hacer la carrera oficial. Yo tengo que enviarle algunas preguntas que me hacen los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp, senador, y se las transmito porque yo creo que eso es lo que pueden estar pensando muchos de los que lo están escuchando. Dice Daniel: eso ya existía desde hace muchos años y el ascenso a oficial debe darse con título profesional. Recordar que los suboficiales tienen técnico y tecnológico y tecnólogo, por ello deben estudiar y no así de yupi poder ascender. Y por ejemplo me dice Jairo: Camila, pregúntele al senador Inti Asprilla. Y le hago esta pregunta porque yo creo que esto tenemos que darle claridad y que no quede en el ambiente. Pregúntele al senador Inti Asprilla si ahí van a entrar los de la primera línea, que si es una legislación directamente para ellos. Bueno, el comentario de la primera línea yo lo recibo con total tranquilidad. Yo creo que nosotros estamos en un proceso de buscar acuerdos sobre lo fundamental como sociedad, ¿sí? Y el hecho que una persona de izquierda que tiene trayectoria defendiendo los derechos humanos pueda sacar adelante una ley que es aprobada, vuelvo a decirlo, por unanimidad. Es que esta ley la aprobaron incluso los del Centro Democrático. Quiero recalcar eso. Entonces, el comentario de la primera línea busca como seguir con esa especie de narrativa que la persona que es de izquierda odia a la policía. No, no es cierto, las personas de izquierda no odiamos a la policía. Nosotros queremos una policía que respete los derechos humanos y que además ese respeto a los derechos humanos, y es un poco la postura filosófica que hay detrás del proyecto de ley, ese respeto a los derechos humanos se da cuando usted logra que al interior de la misma policía haya condiciones de justicia y equidad. Lo segundo, y quiero ser muy enfático en esto, quienes son intendentes, subintendentes y patrulleros hacen parte de lo que se llama el nivel ejecutivo. Esas personas no pudieron ingresar a la escuela de oficiales. Quienes hacen la escuela oficiales son los que tienen la posibilidad de pagar y son los que van a posteriormente mandar a quienes hicieron el curso de patrullero. ¿Qué hace el proyecto? Dos cosas. La primera, que quiero recalcar, le da la posibilidad seria, real y efectiva, con criterios objetivos, para que un patrullero, un intendente que ha logrado sacar adelante una carrera universitaria o un título de técnico y que ha cumplido 4 años al interior de la institución, pueda aspirar a ser oficial de la policía. Y no es como antes, que había un podrá. Es que acá ya no hay un podrá, acá es una obligación por parte del director de la Policía Nacional que 20% de los cupos que se abren en las escuelas de oficiales sean abiertos a personas que hacen parte de la institución, que en su momento no pudieron pagarse la carrera oficial, pero que tienen la aspiración legítima de servirle al país dentro de la fuerza pública, siendo oficiales de la policía.
Congresista Asprilla, las personas que en este momento, por ejemplo, ya están pagando y muchas veces lo hacen con préstamos, esos cursos y que están dentro del curso y en medio de los pagos, no podrían ser beneficiados. Es decir, a esas personas no los acogería la puesta en marcha de esta ley. Digamos, ¿qué es lo que viene ahora? La ley lleva 2 semanas de haber sido sancionada, ¿sí? Lo que viene ahora es una reglamentación del sistema de becas que me corresponde a mí, como autor de la ley, vigilar que efectivamente se haga. Yo tengo una experiencia. Vamos, muchas veces no es simplemente sacar una ley o lograr, por ejemplo, una declaratoria inconstitucional de un artículo. Hay que personalizarse las cosas. Cuando yo demandé en su momento el artículo del Código de Policía que establecía la contravención constante para los vendedores informales, ¿cómo logré que esa sentencia de inconstitucionalidad de la Corte fuera aplicada? Me tocó hacer trabajo de calle, hablar con los policías, dar denuncias, acompañar a los vendedores informales. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a invitar a personal del nivel ejecutivo que se presente para ser oficial de la policía, y me corresponde a mí, en este gobierno y en los próximos gobiernos, si llego a ser reelecto o si sigo mi carrera de senador, hacerle un seguimiento para que esta ley se haga efectiva. Sí. Se establecieron los mecanismos, se establecieron las obligaciones, ya lo que viene es la aplicación. Senadora Asprilla, le pregunto por las personas desmovilizadas. Es decir, algunos de los que han sido combatientes en grupos subversivos y demás deciden ingresar a la policía. En estos casos, ¿tienen algún tratamiento especial? ¿La ley lo contempla o no hay ningún tipo de consideración en ese caso? No, nunca consideramos eso. Lo que sí consideramos fue que se tuviera como priorización para las becas las personas que viven en territorios que, digamos, han sido más alejados del Estado colombiano. Eso sí está priorizado. Pues es el senador Inti Asprilla quien nos explica este proyecto de ley que ya sancionó el presidente de la República y que ya es ley y que ya va a tener un impacto directo sobre quienes están en estos momentos en la policía. Senador Inti Asprilla del Partido Verde, mil gracias por explicarnos esta ley que va a favorecer directamente a quienes están ya en la policía en estos momentos. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias, Camila, por permitirme la oportunidad de explicar este proyecto de ley, que para mí es muy importante que lo conozca su audiencia y personas que tradicionalmente no siguen mis redes sociales. Un saludo especial. Ana